¿Cómo estamos? ¿Desanimados? Pero sí quisiera hacerle o que usted responda a la pregunta de, ¿has estado desanimado en alguna ocasión? Lunes y martes de esta semana fueron 2 días que no sé el Señor porque esta palabra la guardó precisamente para esta semana. Pero yo le decía a mi esposa, estoy muy triste. Y ella me decía, ¿por qué? Yo no sé. Estoy cogiendo ese vicio a las mujeres de decir no sé, ¿cierto? Que a la mujer le dice, no, porque está enojada, no sé. Entonces, ¿por qué? No sé, no me hable. Y es la parte donde lunes y martes fueron días difíciles, días, eh, digamos, de mucha relación con el Señor, de mucho hablar, de mucho escucharle, de preguntarle, de ¿qué pasa? Y el Señor me lleva precisamente a esta palabra y ¿por qué estás desanimado? ¿Por qué estás triste? Y cuando nosotros nos sentimos desanimados es porque estamos comparándonos con una etapa o con una temporada en donde no estuvimos desanimados. En donde decimos, pero ¿y por qué ese día se acabó? ¿Y por qué no sucede igual? ¿Y por qué no hay la respuesta? ¿Y por qué tengo que esperar? ¿Y por qué no sucede lo que sucedió ese día que estaba bien? ¿Cómo hago hoy que me encuentro desanimado en volver a ese ayer que estuve animado? ¿En dónde estamos perdiendo? Entonces, cuando nos hacemos esta pregunta, el por qué estoy desanimado es porque simplemente hay una comparación con una temporada, con una situación, con un momento en donde no lo estuvimos. Y añoramos, anhelamos el volver a estar en ese momento. Y aunque la palabra dice que el sol sale y así vuelve y se va y todo esto, entonces nosotros diríamos, bueno, ¿cuándo era mañana? Pero cuando llega mañana y otra vez llega el desánimo, no se va. Señor, ¿cuántos días tengo que tener ese desánimo si el sol ya se puso y yo sigo igual? Entonces, ¿será que el problema es mío o el problema es de Dios que no lo quita? Porque ¿será válido que nos desanimemos? Sí, es válido que estemos o que tengamos temporadas o momentos de desánimo. Para Dios lo es válido también. Y por eso lo permite en cada uno de nosotros. Pero para quienes a nuestro alrededor están, no es válido que estemos desanimados. Porque viene la impotencia, viene la frustración, ¿cómo le ayudo? Yo puedo ver cómo mi esposa está ahí, como ya se le pasó, ya. Y yo veo que cuando yo estoy desanimado, ella se pone como me pongo yo cuando ella está enferma. En donde, ¿y qué le hago? Nada. Y entonces, quienes están alrededor no entienden que nos encontremos desanimados. Ahora, ¿dónde está el punto y dónde tenemos que tener nosotros mucho cuidado o prestar mucha atención? Es en el momento de con quién nos encontramos. ¿Con quién nos encontramos? Porque no todos, aunque los que están a nuestro alrededor no entienden que estemos desanimados, muchos de ellos, como no conocen nuestra relación o nuestra situación con Dios, entonces empiezan a señalarnos, empiezan a juzgarnos, empiezan a decirnos, y usted no que es cristiano, ¿sí o no? Entonces tenemos que tener cuidado con quién estamos, o mejor dicho, a quién le dejamos ver nuestra cara de desánimo. Porque si para Dios es válido, para quienes a nuestro alrededor están, no siempre es válido que estemos desanimados. Entonces ellos vienen y están
cuestionándonos a nosotros, pero aún más están cuestionando a nuestro Dios. Y ahí sí, como cuando le mencionaban a uno la mamá en la calle, póngala como quiera, pero mi mamá la respeta. ¿No? ¿Ustedes no eran de esos? Bueno, era yo. Entonces, entonces cuando nosotros recibimos un cuestionamiento de Dios, no sé usted, pero a mí me duele. A mí me duele cuando cuestionan a Dios sabiendo, teniendo conocimiento que estoy como estoy, no es por culpa de Dios, sino porque en algo yo me he salido de los planes de Dios. Ahora, no es la excusa de que digamos que seguimos siendo carne. Entonces, como sigo siendo carne, entonces es válido. Y como Dios lo aprueba, entonces por eso voy a estar así. No, no es la excusa que tenemos que presentar. Porque Dios nos conoce y sabe que en nuestra humanidad es válido el que nosotros estemos o tengamos temporadas de desánimo. Incluso el mismo Jesús en el monte Getsemaní estaba desanimado días antes de ir a la cruz. Y por eso él le habla a papá y le dice, pasa de mí esta copa. Pero como siempre les he dicho, interpretando el silencio de papá, le dijo, bueno Señor, que no se haga no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero Jesús estaba desanimado. Entonces, si el mismo Jesús sintió desánimo, ¿por qué usted y yo no podemos hacerlo? Pero ¿cuál fue la actitud de Jesús en medio del desánimo y cuál es la actitud tuya y mía en medio del desánimo? ¿Será igual? ¿En dónde nos estamos encontrando nosotros? Porque aunque para Dios sea válido que nos desanimemos, para Dios no es válido que usted y yo permanezcamos por mucho tiempo en el desánimo. Porque eso significa que nos hemos olvidado de las promesas que Él nos ha hecho. Cuando usted y yo olvidamos la promesa que Dios nos ha hecho, entonces viene el desánimo porque queremos una respuesta y no queremos la respuesta de Dios, queremos nuestra respuesta y la queremos ya. Por eso muchas veces el desánimo se vuelve mucho más prolongado por la sencilla razón de que yo estoy esperando que Dios actúe ya. Para Dios no es válido y para nosotros no debe ser válido ni lógico, porque cuando permanecemos sumergidos en el desánimo, todo esto se convierte en aflicción y la aflicción se convierte en depresión. Y cuando estamos en depresión, entonces ya están listos los frijoles. Ya ahí quedamos listos, porque es donde queremos muchas veces salirnos totalmente del plan de Dios. Quiero que me acompañe la palabra del Señor, Salmos capítulo 42. Tengo la versión traducción viviente. Cuando lo tenga me dice amén. Leo a favor de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Como el ciervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. Ojo con esto. Así te anhelo. ¿En qué momento tú puedes decirle a Dios, así te anhelo yo también, Señor? Verso 2. Tengo sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo podré ir a estar delante de Él? Día y noche solo me alimento de lágrimas, mientras que mis enemigos se burlan continuamente de mí diciendo, ¿dónde está ese Dios tuyo? Se me destroza el corazón al recordar cómo solían ser las cosas el día de ayer. Yo caminaba entre la multitud de adoradores, encabezaba una gran procesión hacia la casa de Dios, cantando de alegría y dando gracias en medio del sonido de una gran celebración. ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón?
Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Ahora estoy profundamente desalentado, pero me acordaré de ti. Y aún desde el lejano monte Hermón, donde nace el Jordán, desde la tierra del monte Mizar, oigo el tumulto de los embravecidos mares mientras me abrazan tus olas y las crecientes mares. Pero cada día el Señor derrama su amor inagotable sobre mí, y todas las noches entono sus cánticos y oro a Dios, quien me da vida. Oh Dios, roca mía, clamo, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué tengo que andar angustiado, oprimido por mis enemigos? Sus insultos me parten los huesos, se burlan diciendo, ¿dónde está ese Dios tuyo? ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Amén. ¿Por qué? Escuchen la súplica que hace el salmista aquí. Escuche cómo se habla a sí mismo. Este salmo no se lo atribuyen a David, se lo atribuyen a los hijos de Coré. Entonces los salmistas tienen la misma tonalidad, porque David hablaba a sí mismo, se mandaba a sí mismo cuando se encontraba en momentos difíciles. Y vemos aquí que este salmo atribuido a los hijos de Coré también se están hablando a sí mismos, utilizan la misma tonalidad. Hey, ¿por qué estoy así? ¿Por qué me siento así? Es lo que tenemos que preguntar primeramente. En vez de decirle al Señor o hacerle una pregunta a Él, deberíamos de preguntarnos primeramente a nosotros, ¿por qué estoy así? Porque así como te lo decía hace un momento, nos hemos desviado del curso, hemos cambiado simplemente porque el día está gris, porque el sol no sale, porque no me gusta el agua o no sé por qué. Pero lo hemos cambiado y hemos cambiado entonces nuestra intención en cuanto a lo que Dios quiere que hagamos. Nos dejamos llevar muchas veces, si no la gran mayoría, por lo que se mueve en la situación, pero no por la verdadera razón, que es la promesa de Dios. El autor de este salmo evidentemente es un levita, pero evidentemente, según nos lo relata la palabra, está exiliado, está apartado con los gentiles, los cuales le oprimían y los cuales cuestionaban su fe. No sé si le ha pasado. Pero cuando dejamos, usted y yo, dejamos que los que están a nuestro alrededor nos vean de esa manera, entonces, claro, ellos van a venir a cuestionar nuestra fe, oprimiéndonos más, no dándonos aliento, sino aún, como dicen por ahí, al caído, caerle. Y cuando no tenemos fuerzas, entonces más vienen a quitarnos de esas fuerzas. El salmista o levita fue un líder de la adoración, él mismo lo dice allí en la palabra. Dirigía a los grupos de peregrinos a Jerusalén para conducirlos a llegar al templo a diversas celebraciones o festivales que se celebraban. Pero en ese momento, o en el momento que estaba viviendo, en el momento que escribe este salmo, era justo el momento de hacer ese viaje, pero él no podía asistir como lo hacía antes, o como lo hizo el día de ayer. No pudo estar ahí al frente. Y por eso siempre he dicho, cuando nosotros empezamos a servirle a Dios, el tener que sentarnos es muy duro. Porque estamos ahí diciendo, pero ¿por qué no hacen esto así? ¿Por qué así? Ay, yo lo haría de esta manera. Y empezamos a movernos precisamente en lo que ya no podemos. Pero porque una vez lo hicimos. Y así sucede con el salmista aquí. Entristecido en su corazón,
lleno de esa depresión, de esa falta de fuerzas, porque simplemente sintió que Jehová se había olvidado de él. Y cuando usted y yo estamos desanimados, pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros porque hemos orado, o bueno, al menos eso creemos que oramos. Porque cuando estamos desanimados, yo creo que no somos ni capaces de orar, estamos reclamando solamente. Estamos diciéndole, pero Señor, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Si yo estoy haciendo, si yo te sirvo, si yo lo hago, si yo lo doy, si yo voy, si yo vengo, si yo estoy haciendo como tú me pides. Y le presentamos al Señor como que todo el listado de lo que para nosotros está bien. Pero ¿será que en algún momento le hemos preguntado a Dios, Señor, ¿será que este listado que te he pasado, tú lo apruebas? ¿Será que se lo hemos dicho? El salmista nos entrega aquí un aroma muy personal en cuanto a la relación con Dios, en donde fluctúa la fe y la desesperación mientras pelea con el mismo Dios, mientras pelea con él mismo. ¿Por qué estoy desanimado? Y cuando él cuestiona a Dios, entonces viene y se hace la pregunta: ¿por qué Dios se ha apartado de mí? ¿Por qué me has olvidado? Pero porque ya hay un cuestionamiento. Y si observamos, y quiero que nos coloquemos en la posición del autor, para que veamos las dos etapas que él atraviesa antes de llegar a la gloria, antes de tomar la victoria, antes de volver a él a obedecer lo que la palabra del Señor está diciendo, antes de recordar las promesas que Dios ya había hecho. Pero que en ese momento solamente tenemos nuestra mente y nuestro corazón centradas en nuestro desánimo. Y allí, antes de llegar a la victoria, lo vemos en el verso 1 al verso 3. Vemos un levita exiliado que añora la comunión íntima con Dios. Él lo añora, pero ojo lo que está haciendo. Porque así viene el engaño para con nosotros. Viene el engaño para el pueblo de Dios, en donde añoramos, pero no caminamos con el fin de llegar a ese fin. De añorar, de estar en la comunión, de estar en la presencia del Señor. Simplemente decimos y nada más. Y aquí vemos que este levita, o más bien nos preguntaríamos, ¿por qué el levita está exiliado? ¿Por qué le quitaron el puesto que tenía? ¿Por qué ya no lleva al frente o ya no va al frente del grupo que vaya a las festividades, a las celebraciones, al templo? ¿Qué estaba haciendo? ¿O qué hizo? ¿O qué le faltó? ¿O qué le sobró? ¿En dónde se encuentra el levita? ¿En dónde está que él ya no puede tener comunión, la comunión deseada con Dios? Y ahí me venía a mí la pregunta, o más bien aquel mensaje cuando muchos me dicen, pastor, yo no voy a la iglesia, pero yo tengo comunión con Dios. Y yo, el levita no tenía comunión con Dios. ¿Será que necesitaba el templo? ¿En dónde estaba? Pero también me pregunto, ¿con quién estaba este levita? ¿Con quién estaba él? Que se burlaban de Dios y de la condición que él tenía. ¿Con quién nos mantenemos nosotros cuando estamos desanimados para que se burlen de Dios y para que se burlen de nuestra condición? En esas preguntas encontramos la primera parte en donde, ¿qué le pasó a él? Que añoraba la intimidad, la comunión con Dios, pero no la podía tener. ¿Qué pasó? ¿En dónde se perdió? Pero la segunda, o la segunda razón que vemos antes de que llegue a la gloria, es que él era un líder.
Un líder que conducía al pueblo de Dios hasta la casa. Él era un líder, pero ahora no lo era. Ya no. Y aquí viene la parte de cuando nosotros perdemos el liderazgo aún en nuestra propia casa. Y como hemos enseñado a los caballeros o a las parejas, no es que el matriarcado esté hoy latente, sino que nosotros los hombres hemos cedido la autoridad. Y como yo no quiero tomarla, pues mi esposa no va a dejar caer la casa, entonces ella la toma. Y entonces yo disfrazo eso de que es que mi esposa se levantó en matriarcado. ¡Falso! Usted no quiere tomar la autoridad. Somos muy buenos para decir, es que al hombre el Señor le entregó el sacerdocio, pero somos muy malos para ejercer el sacerdocio que Dios nos dio. Y entonces, ¿la mujer qué más va a hacer? Tiene que tomar el mando, ¿cierto? Y entonces, amor, lave los trastes, bueno, amor. Amor, mueva el coleto, bueno, amor. Y lo escuchan de la calle y dicen, ay, pero vea cómo lo tienen, por eso yo no voy a esa iglesia. Pero a veces nos vamos al lado contrario. Y nos vamos al lado contrario cuando yo digo, es que aquí el que manda soy yo doy la orden y no me desautorice. Eso no es autoridad, eso es abuso de autoridad. Entonces no sabemos hacer o colocar la autoridad, no sabemos manejarla. Por eso, aunque somos líderes, ¿cómo nos estamos comportando? ¿Cómo lo estamos haciendo? Yo siempre me cuestiono con las personas que llegan tarde. Y yo digo, ¿llegarán tarde a todo? ¿A todo? ¿O solamente a la casa del Señor? Pastor, el reloj no sonó. Ibas para el trabajo, entonces ¿qué pasaba? Entonces dejamos el liderato a un lado y nos volvemos mediocres. Porque hacemos como nos parece, pero después decimos, ¿y dónde está Dios? Después se nos olvidan las promesas y decimos, pero si yo era un líder, ¿qué me pasó? Ah, es que Dios me abandonó. La más fácil, me abandonó. Cuando Dios sigue esperándome en el mismo lugar y esperándome a que yo vaya. Pero simplemente yo ya no estoy. Y aquí es donde viene el recordar el día de ayer. Ay, ayer como la pasábamos de rico y ayer como fue y cuando nos conocimos y cuando teníamos el amor así a flor de piel, así como están ustedes dos ahí que no quieren soltar. Así. Pero cuando viene el lloro, cuando viene la queja, entonces decimos, ay, esos días no van a volver. Ay, pero no van a volver por cosa nuestra o por cosa de Dios. Y entonces viene la melancolía. Viene el llorar, el ay, pero es que ayer fue tan bueno. Pero no preguntamos el por qué si ayer fue bueno, qué pasó que hoy ya no está. No nos preguntamos si yo ayer fue líder, ¿por qué hoy ya no lo puedo hacer? Si yo ayer desempeñaba mi labor, ¿por qué hoy ya no lo puedo hacer? ¿Qué fue lo que cambió? ¿Qué fue lo que hice? Y aquí en esas dos etapas podemos percibir que voz nos está hablando. Y si vamos al devocional que estamos tocando, cuidado con esa voz. Porque nos podemos dar cuenta en estas dos razones que en una de ellas habló los que estaban afuera, las voces exteriores. Pero en la segunda habló la voz interior. Ay, qué rico cuando estábamos allá. Cuando yo oraba y ahí mismo venía la respuesta.
Cuando yo no había terminado de pronunciar y ya estaban tocando la puerta, trayendo la bendición. Pero ya eso no se da. 40 días de ayuno y no pasa nada. Cuidado con esas voces. Porque es lo que empieza a dañar nuestro corazón, a dañar nuestro interior. Esas voces de afuera, pero esas voces internas. Pero llegará la pregunta que decimos, venga, ¿y a cuál de ellas tengo que prestarle atención? ¿Cuál de ellas me estará hablando la verdad? ¿Cuál de ellas tiene la información adecuada? ¿A cuál de ellas tengo que escuchar? Y eso sí no lo voy a decir porque eso sí es relación suya. ¿A cuál de las dos tiene que escuchar? Pero, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuál es la voz que está llegando a nuestro corazón? ¿Cuál es la voz que queremos obedecer? ¿O a cuál voz es la que estamos obedeciendo más bien? Y por eso nos da lo mismo lo que pase, pero cuando viene el momento de desánimo, entonces ahí sí abrimos nuestros ojos y sacamos luces de alerta y decimos ayuda. Pero cuando empezó a sonar la sirena, dando esa alarma, no le prestamos atención porque yo todavía tengo relación con Él. Y entonces todo esto nos lleva a que podamos estar más inclinados por el miedo que por el temor a Dios. Nos define precisamente el miedo. El miedo en lo que puede pasar, en lo que otros nos dicen, el miedo en lo que va a suceder. El miedo nos invade, no el temor, el miedo. Que hay una diferencia entre miedo y temor. Pero si estamos más inclinados en la confianza, en la promesa, en Dios, entonces no importa cuál es el momento del desánimo. Porque es ahí donde la promesa se hace real. Porque es ahí donde vemos al Dios real, al Dios verdadero, actuando en nuestra vida y a través de nuestra vida. Cuando usted reemplaza el miedo por confianza, vemos al Dios que dijo y que prometió una vez estar con nosotros. Ese es el momento. Es cuando nosotros realmente estamos diciendo, Señor, no importa lo que el enemigo quiera hacer conmigo, en ti yo confío. He venido estudiando acerca de cómo tener el significado real de cuando decimos Dios tiene el control. ¿Qué es lo que nosotros queremos pronunciar cuando decimos Dios tiene el control, pero cuando no nos sometemos a ese control o cuando no aceptamos ese control? Y es la parte de que cuando nosotros oramos, no siempre Dios responde con palabras. Él le gusta responder más con actos. Pero usted y yo estamos más interesados en que nos hable que en que nos diga qué hacer o en que nos ponga cómo hacer. Entonces es donde verdaderamente estamos teniendo el significado correcto de cuando decimos Él tiene el control. Cuando estamos en desánimo, podemos decir Él tiene el control. O lo decimos, pero luego decimos, ¿y por qué no hace nada? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Acaso es que te gusta verme sufrir? Yo espero que usted no haya dicho eso. Pablo habla en la segunda carta a los Corintios, en el verso 10 del capítulo 1. Efectivamente, Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. Pero necesitamos usted y yo depositar nuestra confianza en Él para que Él siga rescatándonos. Si no colocamos la confianza en Él, no hay rescate posible.
Porque nos sucede como el señor que se estaba ahogando, que mandaron 3 ancianitos con barcas y él no le quiso subir. ¿Sí lo saben? Y cuando llegó allá, Pedro lo devolvió, le dijo, váyase mi hijo, no, que usted no es de aquí. Y ¿cómo así? Claro, le mandé 3 para que lo salvaran. Y usted no quiso montarse ninguno. Le tocó devolverse. Cuando usted y yo confiamos en Dios, le damos a Él el poder para que nos rescate de cualquier situación. Cuando verdaderamente estamos diciendo, tú tienes el control. Porque Dios está cuidando. Él nos cuida y nos sigue cuidando. Pero nosotros escuchamos más nuestros miedos que sus promesas. Como pueblo de Dios, necesitamos escuchar la promesa de Dios y no quedarnos solamente en el miedo. Confiar en Dios y no ceder a los miedos. Es lo que necesitamos hacer. La promesa de Dios para cada uno de nosotros o para su pueblo es independientemente de lo que ocurra. Independientemente de lo que ocurra, la promesa está ahí. Porque Él dice que Él trabaja para nuestro bien si le amamos y le seguimos. Y por eso es que nos hablaba estos días acerca de vasijas de calidad. Por eso es que nos hablaba de que Él obra para bien. Pero ¿cómo nosotros vamos a hacer vasijas de calidad si no nos exponemos a la verdadera luz? ¿Cómo vamos a hacer nosotros o permitir que todos obre para bien si simplemente nos estamos dejando llenar de miedos y no de la confianza, de la promesa de Dios? ¿Por qué estoy desanimado? No todas las cosas son buenas, o al menos a mi parecer no, porque siempre para Dios todo es bueno, por eso todo obra para bien. Aunque para mí no sea un bien, para Dios sí. ¿Qué quiere Él mañana? Y una palabra que repito yo mucho, la que el Señor Jesús le dijo a Pedro: Pedro, lo que hoy estás viviendo no lo entiendes, pero mañana lo vas a entender. Pero estamos nosotros dando la espera hasta mañana. No, yo necesito una solución ya. Señor, lo que vaya a hacer mañana, hágalo ya. Recuerde, no son las circunstancias las que te dicen que va a pasar. Aunque las cosas no se vean buenas, Él está obrando para bien. Y eso significa que podemos dejar de escuchar nuestros miedos, que podemos dejar de escuchar aquellas voces que nos quieren separar de la presencia de Él. Porque no hay ninguna dificultad, no hay ningún dilema, no hay ninguna derrota, no hay desastre en la vida sobre un cristiano del que Dios no pueda sacar algo bueno. Donde Dios a última instancia no obre en la manera en que Él lo preparó. Dios dijo de Noé, ay, ¿verdad de Noé? Me acordé de Noé, dice la palabra que Dios se acordó de Noé. Pero no se acordó porque se le olvidó, no, sino porque era el tiempo para poder hacerlo. Entonces Dios no es que se olvidó de usted cuando está usted desanimado. Él no se olvidó de nosotros cuando estamos desanimados. Él está esperando que usted y yo demos ese tiempo para que todo obre para bien. Que en ese momento, en ese último momento, Él lo crea de esa manera. Por eso, no le tengamos miedo al futuro. Si hoy me dieron duro, si hoy me trataron mal, si hoy me señalaron, si hoy me cuestionaron, si hoy estoy desanimado, no le tengamos miedo al día de mañana, porque el día de mañana, si creemos en la promesa, será. Gloria a Dios por ese amén nada más. Nosotros no quieren. Será mejor.
Pero si nos quedamos sumergidos nada más allí, entonces los miedos vienen a nosotros. Y sabes, los miedos revelan dónde no confías en Dios. Los miedos están siendo la radiografía de en dónde no estás confiando en Dios. En dónde quieres que Dios obre, pero en dónde quieres obrar tú a nombre de Dios. Y entonces podríamos decir, como nos decían esta semana, yo no soy así. Eso es los otros. Yo no. Cuando el salmista descubre sus áreas, las áreas donde no confía en Dios, se pregunta, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué estoy desanimado? Pero él continúa la exclamación diciendo, ojo, por eso él empieza, mire cómo cambia, aquí viene la victoria, aquí es donde viene el cambio, ya él pasó por el tiempo del desánimo, él ya pasó por el tiempo en donde lo cuestionaron, él pasó por el tiempo en donde cuestionó a Dios, pasó por el tiempo donde escuchó las voces de afuera, pero escuchó las voces de su corazón, y ahora viene la parte de hablarse a sí mismo, de ordenarse, y entonces cuando él se da cuenta que es que está peleando en las áreas en donde él simplemente tiene miedo y no el poder de Dios, él dice, ¿por qué estoy desanimado? Pero la exclamación que continúa dice, pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. ¿Qué cambió? ¿Acaso llegó al templo? ¿Acaso empezó otra vez a liderar? No, siguió siendo el mismo, la situación no cambió. Cambió su corazón en cuanto a la promesa de Dios. Eso es lo que necesitamos, iglesia. La promesa de Dios sigue vigente. Sigue vigente. No importa que estemos desanimados. Pero es que cuando usted y yo nos desanimamos, necesitamos limpiar. Bueno, usted no tiene lentes, pero yo sí. Los lentes para que podamos mirar hacia donde Dios quiere que nosotros miremos. Y no donde yo quiero mirar. No donde a mí me parece mejor. Aquí es donde aparece el reto y el desafío de nosotros volver a inclinar la balanza a nuestro favor, a lo mejor, a lo que Dios ha dicho que es para nosotros, a lo que Él tiene preparado. ¿No hemos confesado con nuestra boca que Él lo puede todo? Y entonces en el momento de desánimo, ¿qué pasa? Se nos olvida lo que hemos dicho. Entonces, cuando hemos dicho, Señor, tú lo puedes todo, ¿lo hemos dicho de boca o de corazón? Por eso, en el Salmo 43, él vuelve y continúa esta historia diciendo, declárame inocente, oh Dios. Defiéndeme contra esta gente que vive sin ti. Rescátame de estos mentirosos injustos, pues tú eres Dios, mi único refugio seguro. ¿Por qué me hiciste a un lado? ¿Por qué tengo que andar angustiado, oprimido por mis enemigos? Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen, que me lleven a tu monte santo, al lugar donde vives. Allí iré al altar de Dios, a Dios mismo, la fuente de toda mi alegría. Te alabaré con mi arpa, oh Dios, mi Dios. ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. El salmista empieza a decir, hey, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Este no es el lugar para mí. Ese no es el lugar que Él ha creado para que yo esté. No importa tu situación hoy, iglesia. Pero esa situación no es la final tuya, no es la que Él creó para ti. Porque Él tiene una cosa diferente. Pero es donde entonces, como el salmista lo dijo, Señor, rescátame. Pero ¿qué poder le estamos dando para que nos rescate? ¿Cuál es el permiso que le estamos dando para que nos rescate?
Si lo que hacemos es que otros vienen a cuestionar a nuestro Dios y decimos, sí, tenés como razón, Él se olvidó de mí. Y entonces en vez de refutarles y decirle, no, porque yo estoy firme, porque yo sé en quién he creído, entonces cedemos a la autoridad que nos ha entregado. Y es allí donde perdemos todo el liderazgo que Él nos ha dado. Una de las mejores terapias que podemos hacer cuando nos encontremos en ese momento de desánimo es hagamos una lista. Hagamos una lista de todos nuestros miedos, de aquello que nos está preocupando en ese momento, de aquello que no nos deja tener una mente para Él, un corazón para Él. Hagamos una lista y cuando tengamos esa lista, entonces digámosle a Dios, Señor, ayúdame a identificarte en cada una de estas áreas. Ayúdame a identificarte en dónde estás en cada uno de estos miedos que me atemorizan hoy. Y entonces es allí donde Él viene a ayudarnos a reemplazar nuestros miedos por confianza, en donde empezamos a escuchar, en donde empezamos a ver el camino, en donde empezamos a ver la dirección, en donde no vemos palabras o no escuchamos palabras, pero sí vemos actos, sí vemos hechos de lo que Él mismo hace, de cómo Él se mueve. Y aunque muchos, e incluso tú mismo, te señalen, solo mira cómo Dios, bajo su promesa, comienza a ayudarte. Bajo su promesa, Él no se va a salir de ahí. Él no va a hacer algo diferente simplemente para darnos gusto. No, bajo lo que Él, los parámetros que Él mismo ha establecido, bajo eso, Él nos va a empezar a mostrar que sí está para ayudarnos. Y entonces, ahí sí nosotros, siendo claros, habiendo abierto nuestros ojos, nuestro corazón, reaccionado al adormecimiento que nos provoca el estar tristes, poder volver a decir, ¿y por qué estoy desanimado? ¿Acaso no tengo al Dios Todopoderoso de mi lado? ¿Acaso no tengo al Dios que venció una vez, que venció dos veces y que si necesita seguirlo haciendo para que yo me dé cuenta conmigo? Entonces cambiaremos esa pregunta haciéndola en cuestionamiento, solamente la haremos para interiorizar a nosotros mismos. ¿Por qué estoy así? ¿Por qué estoy así? Llevándonos a la tarea a reflexionar sobre lo que Él hace en nosotros y a través de nosotros. Por eso, a seguida de la pregunta sería, ¿en dónde está tu esperanza? ¿En dónde está tu esperanza? El salmista lo dijo, pondré mi esperanza en Dios. ¿En dónde está tu esperanza, iglesia? Por eso, que esa pregunta, ¿por qué estoy desanimado?, no sea una pregunta que te cuestione, sino que te lleve a reflexionar. No sea una pregunta que te desanime más de lo que estás, sino que sea una pregunta que te ayude, que te dé fuerzas a estar, a permanecer firme en Él. Porque su promesa fue ayer, pero sirve para hoy y sirve para mañana. Así que no desmayes y no permitas que lo que otros te dicen o lo que tú mismo te dices te separe de su presencia. Toma lo que Él te dio y no provoquemos o no permitamos que simplemente nos quiten porque nosotros cedimos. No porque nos quitaron, nos corrieron la banca, sino porque yo cedí. Siempre lo he dicho. Yo no siento a nadie. Cada uno se sienta por sí mismo. Porque si Dios te puso, Dios te quita. Si el hombre te pone, el hombre te quita. Pero si eres un convencido que no estás aquí porque
tú quieres, sino que estás aquí porque Dios te invitó, entonces Él es el que te saca o Él es el que te mete. Pero no eres tú. Sácate eso de la cabeza. Lo que tenemos que decir es: estoy haciendo su voluntad, a pesar de. Póngase de pie, iglesia. Señor, tú eres grande, Señor. Tú eres poderoso, mi Rey. Señor, queremos ser como el salmista. Queremos entregarte todo a ti, Señor. Queremos que nos ayudes a cambiar nuestros miedos por tu confianza, por tu seguridad, por tu paz. Queremos vivir tu promesa. Señor, y así como dijo tu siervo, aunque la higuera no florezca, Señor, aunque nos falte todo, aunque nos quiten todo, que nuestra esperanza esté siempre en ti. Porque no se trata de lo que tú nos das. Ayúdanos a cambiar eso. Ayúdanos a salir del error, Señor, que nos han dado, que nos han puesto. De que al unirnos a ti nuestros problemas se van a terminar. Ayúdanos a estar convencidos, Señor, de que nuestra esperanza está en ti, Señor.